La causa más frecuente de embolismo cerebral cardiogénico es la fibrilación auricular paroxística o persistente. Otros factores de riesgo son trombos murales a partir de áreas discinéticas secundarias a infarto de miocardio. El que más frecuentemente emboliza es el IAM anterior o septal. El 35% de los IAM anteriores desarrollan trombos murales y de ellos el 40%, si no se anticoagula, produce embolismo sistémico en los 4 meses siguientes. B. A partir de miocardiopatías, fundamentalmente la dilatada o congestiva. Enfermedad valvular, especialmente frecuente en pacientes con fibrilación auricular y estenosis mitral. Otra causa es la endocarditis, infecciosa o no infecciosa, esta última en asociación a procesos tumorales de base. El papel del prolapso de la válvula mitral en el embolismo cerebral es controvertido. Otras causas menos frecuentes son hemoglobinopatías, la anemia de células falciformes es la hemoglobinopatía más frecuente relacionada con ictus. Síndrome de hiperviscosidad. Se produce en policitemias con hematocrito superior al 50%. Síndrome de hipercoagulabilidad, como el que se produce en pacientes con tumores como los adenocarcinomas, o durante el embarazo o puerperio, o durante el tratamiento con anticonceptivos orales, en asociación a anticuerpos antifosfolípido o anticardiolipinas. Se deben sospechar en pacientes con abortos de repetición y antecedentes de trombosis venosas. Los infartos lacunares son lesiones isquémicas cerebrales secundarias a arteriopatía o lipohialinosis de pequeño vaso, son menores de 15 milímetros de tamaño y están localizados en el territorio de distribución de las pequeñas arterias perforantes procedentes del polígono de Willis, arteria cerebral media o sistema vertebrobasilar. Los infartos lacunares representan el 20% de toda la patología vascular. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, observándose en un 65% de pacientes. Suelen ocasionar un déficit neurológico de más de 24 horas de duración. Hasta un 50% de los pacientes presentan accidentes isquémicos transitorios previos. Los síndromes lacunares más frecuentes son el ictus motor puro. Es el síndrome lacunar más frecuente con una topografía lesional habitualmente localizada en el brazo posterior de la cápsula interna, aunque también puede localizarse en la porción anterior de la protuberancia. Consiste en la paresia o parálisis hemicorporal, facio-brachiocrural, generalmente proporcionada, similar a afectación en cara, brazo y pierna, sin afectación de otras áreas ni del nivel de conciencia o las funciones superiores. Cuando se localizan en la rodilla de la cápsula interna, puede cursar con paresia facial aislada, y cuando afectan a la parte más posterior de la misma, pueden dar lugar a una paresia crural aislada. El ictus sensitivo puro resulta de un infarto lacunar a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo. La clínica consta de un déficit sensitivo que afecta a un hemicuerpo, incluida la cara, siendo menos frecuente la distribución queiro-oral, afectación peribucal y de la mano ipsilateral. Otros infartos lacunares son la ataxia hemiparesia, disartria, mano torpe, y la existencia de múltiples infartos lacunares puede conducir a un síndrome pseudovulvar. La clínica de los ictus también puede clasificarse de acuerdo al territorio vascular en síndromes bien definidos. La bifurcación y origen de la arteria carótida interna, sobre todo la pared posterior, es el lugar de mayor incidencia de aterotrombosis. Produce síntomas básicamente por embolismos arterioarteriales y menos frecuentemente por bajo flujo, pero su oclusión puede ser asintomática si se establece de forma progresiva gracias a la circulación colateral. La clínica más típica es la amaurosis fugax, por oclusión de la arteria oftálmica, que consiste en una pérdida unilateral de la visión que se instaura en 10 a 15 segundos y dura escasos minutos. Comienza como visión borrosa indolora, que evoluciona hasta la ceguera monocular completa con resolución total posterior. En el fondo de ojo pueden observarse en ocasiones émbolos de colesterol en vasos retinianos.
La asociación de amaurosis fugax, dolor cervical y síndrome de Horner es típica de la disección de arteria carótida. No lo olvides. La arteria cerebral anterior se origina de la arteria carótida interna en la parte anterior del polígono de Willis. Irriga el córtex motor y sensitivo de las piernas y pies, córtex frontal motor suplementario, centros corticales de la micción en los lóbulos paracentrales, porción anteroinferior del brazo anterior de la cápsula interna. Estos últimos se irrigan a través de las arterias lenticulostriadas, donde la más importante es la arteria recurrente de Heubner, que se origina de la arteria cerebral anterior a nivel o distal a la unión de la comunicante anterior. El infarto de la arteria cerebral anterior es raro y suele deberse a embolia de origen cardíaco y no a aterotrombosis. La oclusión distal a la arteria comunicante anterior da lugar a hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio crural, disminución de la actividad psicomotora y del lenguaje espontáneo, la aparición de reflejo de prehensión, succión y rigidez paratónica. En ocasiones puede haber apraxia de la marcha y a veces incontinencia urinaria por afectación del lóbulo frontal parasagital, en lesiones bilaterales. La arteria cerebral media es el vaso más frecuentemente afectado en los ictus isquémicos. Irriga gran parte del córtex motor y sensitivo frontoparietal, áreas frontales para los movimientos oculocefálicos conjugados, radiaciones ópticas, córtex sensorial auditivo y áreas del lenguaje. Por medio de las arterias lenticulostriadas irriga el putamen, cabeza y cuerpo del núcleo caudado, globo pálido lateral, brazo anterior de la cápsula interna y porción superior del brazo posterior de la cápsula interna. El síndrome de la cerebral media es el síndrome vascular más frecuente. Cursa con hemiparesia y hemihipoestesia contralaterales de predominio faciobraquial, hemianopsia homónima contralateral, afasia de Broca, Wernicke o global dependiendo de la localización y extensión de la afectación en lesiones del hemisferio dominante. Puede haber también asomatonoxia, anosonoxia y desorientación espacial en lesiones de hemisferio no dominante. La arteria cerebral posterior tiene su origen en la circulación vertebrobasilar a nivel distal de la arteria basilar y completa por detrás el polígono de Willis. Irriga la superficie inferior del lóbulo temporal, lóbulo occipital, núcleo rojo, sustancia negra, parte medial de los pedúnculos cerebrales, núcleos del tálamo, hipocampo e hipotálamo posterior. La afectación de la circulación distal de la arteria cerebral posterior genera un infarto occipital, el cual da lugar a hemianopsia contralateral que suele respetar la visión macular. Los reflejos pupilares están conservados. Asocia a veces alexia y acalculia. Si se afecta la circulación proximal de la arteria cerebral posterior y dado que la mayor parte de la irrigación talámica depende de esta arteria, aparecerá un síndrome talámico caracterizado por hemianestesia contralateral extensa y para todos los tipos de sensibilidades, hiperpatía o dolor en el hemicuerpo afecto, mano con movimientos pseudoatetoides secundarios a la pérdida de la sensibilidad propioceptiva. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. La prueba diagnóstica inicial en cualquiera de los tipos de infarto cerebral es el TC craneal para establecer el diagnóstico de ictus isquémico o hemorrágico, así como para descartar etiologías que pueden cursar como un proceso vascular e informa sobre la extensión de la lesión isquémica. Durante las primeras 24-72 horas pueden no observarse lesiones isquémicas, aunque es posible detectar signos indirectos como asimetrías de surcos corticales por edema, desplazamiento de estructuras o aumento de densidad de la arteria cerebral media en su trayecto basal. La TC supera a la resonancia magnética en la detección de sangrados, aunque esta es más sensible para la visualización de lesiones de fosa posterior.
Las demás pruebas complementarias que podemos utilizar en el estudio de un paciente con patología vascular cerebral deben ir encaminadas inicialmente a la búsqueda de lesiones ateroscleróticas en el territorio carotídeo y vertebrobasilar y al estudio de posibles fuentes cardioembólicas. La analítica sanguínea pone de manifiesto la existencia de situaciones de hipercoagulabilidad o hiperviscosidad. El ECG demuestra la presencia de arritmias como patología potencialmente embolígena y da evidencias indirectas de dilataciones cavitarias, hipertrofia, etc. El ecocardiograma se utiliza para la demostración de trombos intracavitarios, así como para cuantificar las valvulopatías y dilatación de cavidades izquierdas. El ecocardiograma transesofágico es de elección para detectar trombos intracavitarios y está indicado en pacientes jóvenes cuando no se detecta aterotrombosis extracraneal, independientemente de la edad o en pacientes sin factores de riesgo. El ecodoppler es el procedimiento de elección para la valoración inicial de la aterosclerosis de troncos supraórticos. La detección de anormalidades en el origen de la carótida interna puede precisar la realización de una angiografía para detectar con mayor fiabilidad la existencia de lesiones. Recientemente se ha introducido como alternativa menos invasiva la angio-RM y el angio-TC. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. El tratamiento en fase aguda incluye medidas generales, evitar hipertemias, hiperglucemias y control de la tensión arterial. La hipertensión arterial es muy frecuente en la fase aguda del ictus y en la mayor parte de los casos no debe tratarse para evitar la hipoperfusión cerebral. Se recomienda el uso de antihipertensivos en caso de que la presión arterial sea mayor de 220 a 120 milímetros de mercurio en el infarto isquémico y de 190 a 110 en el hemorrágico. La fibrinólisis con RTPA. Está indicada la administración de RTPA en pacientes con ictus isquémico de menos de 3 horas desde la instauración de los síntomas. Paciente menor de 80 años. Puntuación en la escala NIHSS, Escala Internacional de Gravedad Clínica del Ictus, menor de 25 puntos. Ausencia de criterios de exclusión. Antiagregación en pacientes que no cumplen criterios de fibrinólisis. El uso de AAS 300 miligramos en las primeras 48 horas tras el ictus isquémico reduce el riesgo de recurrencia y la tasa de mortalidad a medio plazo. La anticoagulación a largo plazo con dicumarínicos constituye la terapéutica de elección en la prevención primaria de la patología vascular cerebral en los casos de fibrilación auricular asociada a patología valvular. La fibrilación auricular no valvular incrementa en 6 veces el riesgo de ictus. En aquellos pacientes mayores de 65 años y con factores de riesgo asociados, HTA, insuficiencia cardíaca congestiva, anormalidades de la pared ventricular izquierda en el ecocardiograma, está indicada la anticoagulación de baja intensidad, INR entre 2 y 3. En pacientes menores de 60 años y sin factores de riesgo asociado, la terapéutica antiagregante con aspirina parece más recomendable. La endarterectomía carotídea es el tratamiento de elección en pacientes menores de 80 años con estenosis carotídea sintomática que supera el 70% de la luz. Si la estenosis es menor al 50%, el paciente debe ser antiagregado. Cuando la estenosis se encuentra entre el 50 y 69%, la decisión terapéutica depende de los factores de riesgo vascular. Podría indicarse en varones con factores de riesgo y síntomas hemisféricos recientes. Los procesos vasculares hemorrágicos representan aproximadamente el 20% de los ACV. La hemorragia intraparenquimatosa o intracerebral es preferentemente causada por la ruptura de arterias situadas profundamente en el cerebro. A diferencia de los ictus isquémicos de instauración súbita,
Los hemorrágicos suelen evolucionar en el transcurso de varios minutos y suelen acompañarse de cefalea, náuseas y vómitos. La sintomatología neurológica dependerá de la localización y del tamaño de la hemorragia. La prueba diagnóstica de elección cuando se sospecha una hemorragia es la TC craneal. Dado que la hemorragia en el espacio subaracnoideo o en el parénquima cerebral produce menos daño tisular que la isquemia, los pacientes que sobreviven a la fase aguda pueden mostrar una marcada recuperación funcional. La siguiente tabla muestra las causas más frecuentes de hemorragia intracraneal espontánea. En este apartado se tratará solamente la hemorragia intraparenquimatosa. Hemorragia intracerebral hipertensiva. Las localizaciones anatómicas más frecuentes de la hemorragia cerebral focal de origen hipertensivo son putamen en un 35 a 50%, seguidos por el tálamo, protuberancia y cerebelo. Por tanto, la mayoría de las veces se trata de hemorragias profundas que se producen por rotura de microaneurismas de Charcot-Bouchard localizados en las pequeñas arterias perforantes. La hemorragia putaminal masiva se caracteriza por deterioro del nivel de conciencia, hemiparesia y, con menos frecuencia, hemihipoestesia contralateral, desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia con conservación de los reflejos de tronco. La hemorragia cerebelosa se presenta con conciencia inicialmente preservada, cefalea occipital, náuseas, vómitos e inestabilidad en la marcha. En la evolución puede deteriorarse el nivel de conciencia o incluso llegar a situación de coma por desarrollo de hidrocefalia aguda. La angiopatía amiloide o congófila es la causa más frecuente de hemorragia espontánea no hipertensiva en pacientes ancianos y suelen ser de localización lobar subcortical. Se presentan clínicamente como hematomas espontáneos recurrentes. El diagnóstico de certeza solo se obtiene con la necropsia identificando material amiloide rojo Congo positivo en las arterias cerebrales. Las malformaciones vasculares son la segunda causa de hematoma intraparenquimatoso espontáneo y deben sospecharse fundamentalmente en pacientes jóvenes no hipertensos con hemorragias superficiales. Debe sospecharse una malformación arteriovenosa ante una hemorragia superficial en un paciente joven con antecedentes de cefalea o crisis epilépticas. Repasa con las siguientes preguntas los conceptos más importantes. Repasa en la siguiente figura la conducta a seguir en los pacientes con sangrado intracerebral.